Pues excelente, maestro. Yo creo que vamos a ir arrancando. Aquí algunas personas siguen integrándose, pero bueno, de manera breve les expongo un poquito de cuál es la finalidad de esta actividad. Esta es la tercera sesión que tenemos con lo que viene siendo brevarios psicológicos. La finalidad es poder hablar de alguna serie de temáticas que para nosotros como profesionales en psicología son idóneas, con la finalidad de poder poner sobre la mesa aquellos temas que son necesarios para poder ir estructurando una posible ley de salud mental. Entre algunas de las temáticas que hemos abordado anteriormente, tienen que ver con los modelos sociales de discapacidad, que estarían como trasladando a un lado el modelo biomédico para la atención en los servicios de salud mental, entre otras cosas. Estuvieron ya en las primeras sesiones gente de la Clínica Jurídica de la UNAM, gente de Documenta AC, y en esta tercera sesión el maestro José Besanilla nos va a hablar un poco de lo que se está trabajando a través de estas brigadas a nivel nacional para la contención psicológica en estos casos que tienen que ver con confinamiento y abordar la temática en salud mental en contexto de COVID-19. Asimismo, pues la idea es hacer énfasis en la necesidad de tener políticas públicas que nos permitan poder prever estas situaciones de emergencia, cosa que, como vimos, el abordaje de la temática de salud mental fue uno de los últimos puntos que se tocó después del tema de la contingencia, ¿no? Más o menos a nivel nacional, un mes después, un mes y medio después, se empezó a abordar de la temática, cosa que nos habla de la importancia que se le toca al tema, ¿no? Aquí en el estado de Colima, así mismo pasó, aproximadamente 2 meses, un mes después y medio, se empezó a ver la relevancia de esto. Pues sin más, agradezco al doctor José Besanilla por la oportunidad de brindarnos estos minutos y pues adelante, con todo gusto, doctor. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos de Colima, a todos los asistentes, por invitarme a compartir estas reflexiones. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, yo voy a hablar y voy a compartir lo que estamos trabajando desde Psicólogos Sin Fronteras México, particularmente en cómo fue que hemos desarrollado, implementado un modelo de atención psicoemocional a distancia durante la cuarentena de COVID, por el COVID-19, ¿no? Y una de las ideas, en este caso particular, es reflexionar en torno a la necesidad de avanzar en la construcción de la ley de salud mental. Bueno, vamos a ver, ahí está, ¿no? Primero les voy a compartir qué es Psicólogos Sin Fronteras, cómo surgió, cómo llegó a México y lo que hemos estado trabajando. Pertenecemos a un movimiento internacional que surgió en el año 2000, particularmente la línea a la que nosotros pertenecemos viene de España, de Psicólogos Sin Fronteras España, la Fundación Psicología Sin Fronteras, y estamos recogiendo y articulando el trabajo y los saberes y las experiencias en relación a todo lo que sería la construcción de una psicología comprometida y crítica en la mejoración del contexto, ¿no? La idea fundamental de Psicólogos Sin Fronteras es ejercer la profesión de manera solidaria con quienes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, y con esto poder ir mejorando y transformando la realidad y el contexto en el que vivimos. Uno de los temas centrales y uno de los ejes de trabajo fundamentales es la defensa de los derechos humanos y particularmente con aquellas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad o exclusión. Bueno, ¿cuál es la misión de Psicólogos Sin Fronteras? Tiene que ver con la intervención sobre la realidad a partir de los principios de una psicología crítica y comprometida en la lucha por un mundo más justo y solidario. Y uno de los valores fundamentales tiene que ver con la rapidez y la velocidad de la respuesta.
¿sí? Y eso es, me parece, lo que hemos estado intentando trabajar en este dispositivo que les voy a compartir el día de hoy. ¿Cuáles son nuestros principios fundamentales? Un innegable compromiso ético con el ejercicio de la profesión, la denuncia de las violaciones a derechos humanos, el apoyo y el desarrollo de los derechos sociales, el trabajo en equipo, el trabajo en red, la educación en valores, el desarrollo de acciones participativas con trabajo basado en la comunidad, asistencia psicosocial a grupos marginados, asistencia en catástrofes, emergencias naturales y humanitarias. Y bueno, actualmente estamos conformados y se está conformando Psicólogos Sin Fronteras Internacional, como les mencionaba, España, Honduras, Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Venezuela. Somos quienes estamos ahorita conformando el movimiento. Aquí en México nacimos en octubre de 2017, poco después del sismo. Durante el sismo, en el tiempo del sismo, ya estábamos en pláticas y en gestiones de cómo conformarnos. De hecho, logramos coordinar, articular algunas brigadas de atención psicológica. Y fue ya posteriormente, 27 de octubre del 2017, donde se hace la asamblea fundacional en la ciudad de Toluca, en la Unitec. Nos hospedó la Unitec para generar esa asamblea y logramos notarizar en octubre del 2019, gracias a las valiosísimas colaboraciones de los grupos locales y de los miembros y de las personas afines al movimiento, logramos juntar los fondos para notarizar la organización. Fundamentalmente hemos estado tratando de conformar redes nacionales para trabajar en 5 ejes fundamentales: la atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencias. Y en este caso, por ejemplo, hemos trabajado, el grupo, se han logrado articular acciones con el grupo local de Chiapas, con el grupo de San Luis Potosí, el grupo de Tijuana, aquí mismo en la Ciudad de México, cuando fueron las caravanas migrantes, ¿no? Por ejemplo, la psicología para todos, logramos desarrollar las primeras jornadas de psicología para todos el año pasado, con la participación de 5 estados de la República, y la idea de esta acción, de estas acciones, es poder desestigmatizar a la psicología de que es para locos, ¿no? Para enfermos, y poder acercar todos los servicios y conocimientos de las distintas ramas de la psicología a la población. Un eje fundamental es la atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia, violaciones a derechos humanos. Hemos estado colaborando con algunos colectivos del movimiento por nuestros desaparecidos, particularmente con la Asociación Uniendo Cristales, en el desarrollo y la construcción de un modelo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial, y desarrollando un proyecto que tiene que ver con la formación de acompañantes psicosociales pares, dotando de habilidades a las mismas familias que tienen valga la redundancia, algún familiar desaparecido, para poder brindarse apoyo y soporte desde el colectivo. Hemos estado intentando articular una red para poder generar valoraciones forenses de impacto psicosocial y de victimización, ya que estos dictámenes son muy caros, y la que está, digamos, menos desarrollada es la de supervisión de casos clínicos por pares. Sabemos que la supervisión y la reflexión de nuestra práctica y la reflexión crítica sobre nuestra práctica, pues, es fundamental para irla mejorando. Bien, actualmente somos 14 grupos locales en distintos estados de la República, algunos con más desarrollo, algunos con menos desarrollo, algunos más activos, algunos menos activos, pero en general somos 14 grupos. Bueno, ¿qué ha pasado aquí durante la situación y durante esta pandemia? Me parece que este es un momento que pone en crisis todo nuestro sistema mundo, pone en crisis toda la estructura de valores que teníamos, pone a prueba todas las instituciones y a nosotros como especie, y nos confronta con la ilusión civilizatoria, esto es, la creencia de que habíamos desarrollado un mundo estable, y cuestiona seriamente
la sensación subjetiva de seguridad, ¿no? Por lo cual, pues sí, convoca lo mejor, lo más luminoso y lo más oscuro de la humanidad, ¿no? Y lo hemos estado viendo. Bueno, ¿qué ocurrió con la brigada? La brigada es un dispositivo que pretende poder brindar atención de urgencia, atención de intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos a distancia a la población que lo pudiera necesitar. ¿Cómo surgió la brigada? Bueno, a partir de ir siguiendo lo que estaba ocurriendo en China, en Asia, a partir de seguir cómo llegó la pandemia a Europa, a Italia. Aquí está mi querida Leti. Gracias por acompañarnos, Leti. A partir de cómo llegó la pandemia Hola, a buenos Italia, días. hola, a partir de cómo llegó a España, empezamos a visualizar los efectos y las manifestaciones psicosociales y psicológicas de las medidas de aislamiento. Empezamos a visualizar los efectos del estrés, los efectos de ansiedad. Empezamos a escuchar los discursos de desabasto en los supermercados, de cierre de las empresas, cierre de los lugares de trabajo, y empezamos a prever los posibles efectos y las posibles situaciones que se iban a presentar aquí en México, particularmente a partir de la experiencia con la influenza H1N1. En este caso, entonces, uno de los miembros de la mesa directiva y fundadores, el maestro Jorge Álvarez, él es el fundador y el coordinador del programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM. Él puso en marcha todo el dispositivo de atención telefónica cuando fue la pandemia por influenza H1N1, y entonces a partir de ahí, platicando en conjunción con la mesa directiva de Psicólogos Sin Fronteras México, decidimos diseñar un dispositivo que pudiera brindar esta atención, ¿no? También preveíamos, por ejemplo, lo que ya está ocurriendo, el incremento de la violencia familiar, el incremento de la violencia social, el consumo de sustancias, la crisis económica. Bueno, ¿cómo fue que diseñamos este dispositivo? Primero se diseñó una convocatoria pública para convocar al mayor número de psicólogos posibles, psicólogos titulados. Uno de los requisitos fundamentales es que tuvieran cédula profesional. Esto por la responsabilidad profesional y ética y lo que implica brindar atención en una situación tan delicada como esta. No porque los pasantes o no porque algunos estudiantes no tengan entrenamiento, pero sí hay que asumir una responsabilidad profesional y ética en lo que está ocurriendo. Lamentablemente, muchas personas quedaron fuera de este dispositivo y yo los invito a que terminen este pendiente de concluir su formación. A la primera llamada de la convocatoria respondieron 466 personas. A partir de ahí se cumplió el requisito de estar titulado con cédula profesional y posteriormente una carta compromiso y de confidencialidad por lo delicado del manejo de la información de los usuarios del servicio. Paralelamente diseñamos un programa de capacitación para homologar miradas, para afinar habilidades de intervención psicológica a distancia, para afinar la escucha y para desarrollar algunas técnicas de intervención fundamentalmente telefónica. Se contrató un servicio de conmutador, primero un servicio de telefonía IP, a una plataforma española que tenía algunas fallas, y ya a partir de 15 días ya contratamos un servicio mexicano que está basado aquí en México, que nos da mucha estabilidad. La contratación de este servicio fue gracias, y quiero reiterar mi agradecimiento y de la organización a todos los participantes en la brigada, a todos los miembros de los grupos locales, a los miembros del grupo local de Monterrey, de Chihuahua, de Toluca, porque nos han apoyado infinitamente con donativos voluntarios que nos han permitido financiar esto. Esta es una iniciativa que no tiene ningún tipo de financiamiento estatal, ni público, ni de ninguna instancia financiadora. Se ha sostenido solo con las donaciones
de los voluntarios y de los miembros de los grupos locales y de la mesa directiva, ¿no? Y también desarrollamos un dispositivo de supervisión de casos, de una supervisión y seguimiento para los turnos de los operadores, donde psicólogos entrenados están acompañando a los operadores y generan sesiones de ventilación emocional al terminar cada uno de los turnos. Y también ya está por entrar en marcha grupos de supervisión de casos clínicos. Yo quiero dar también mi más grande reconocimiento a la coordinación operativa de la brigada, unas compañeras que han hecho un esfuerzo inconmensurable por la organización de los turnos, por hacer los enlaces, por resolver los problemas cuando se cae la plataforma. De verdad, es un trabajo de equipo impresionante y todo el mundo respondió y ha respondido a una convocatoria civil, netamente civil y solidaria. Bueno, ¿cuál fue el proceso? El proceso se lanza la primera convocatoria el 18 de marzo, ya les comenté, se verificaron los requisitos, se realizó la capacitación, se elaboraron los turnos y se está implementando el dispositivo de supervisión de casos. Paralelamente a esto y conforme estaba abierta la convocatoria, hemos podido establecer alianzas y redes de apoyo, de soporte que nos han ido apalancando y nos han ido fortaleciendo. Una de estas alianzas fue con el Instituto Nacional de Psiquiatría para poder en conjunto fortalecer el programa de capacitación que estábamos desarrollando. Se grabaron videosesiones para poder trabajar la formación de los operadores y este manual de curso ya está publicado por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya es de libre acceso, todo mundo puede consultarlo a nivel nacional e internacional. Y al mismo tiempo, este curso se va a subir a la plataforma de educación continua de la UNAM para que pueda tener acceso el mayor número de personas posibles. Nos invitaron a formar parte del grupo técnico de trabajo del Consejo Nacional de Salud Mental. Y bueno, desafortunadamente por aspectos técnicos no se pudo hacer el enlace con la línea de la vida, aunque seguimos trabajando. Al mismo tiempo, la doctora Silvia Cigales de la Universidad de Colima desarrolló un modelo ansiedad, miedo y angustia para la intervención en situaciones de urgencia y emergencia, un trabajo sumamente fuerte, sumamente potente, que nos ha llevado a participar a Psicólogos Sin Fronteras a, me parece, cinco universidades y a 8 colegios de psicólogos a nivel nacional en una convocatoria de CONACYT para poder brindar la atención post cuarentena, ¿no? Y poder dar continuidad y seguimiento a estas situaciones de urgencia, emergencia psicosocial, psicoemocional que se pueden presentar. Estrategia que concuerda con las estrategias planteadas por el Consejo Nacional de Salud Mental. Bien, ¿cuáles son los fundamentos de la intervención que hemos desarrollado y sobre los que se está entrenando al personal operador? Primero, el contexto y la prevención de COVID-19. Es muy importante tener claro qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las características del agente infeccioso, cuáles son los síntomas principales y cuáles son las medidas de acción que se tiene que tomar ante una urgencia y a dónde se tiene que canalizar. Retomamos los conceptos básicos de emergencia, de urgencia, de crisis, de cuarentena. Hicimos ya un entrenamiento muy específico en primeros auxilios psicológicos, aspectos generales de la intervención en crisis a distancia, ¿no? Desarrollamos ahí un protocolo para intervención a distancia telefónica y establecimos un dispositivo donde los usuarios del servicio podrían llamar máximo en 3 ocasiones y a partir de ahí se deriva a otro servicio que pueda dar seguimiento. Algunas técnicas de relajación, de visualización para el manejo del estrés, de la ansiedad, y uno de los aspectos centrales es el proceso de autocuidado de los operadores. Porque en esta situación de crisis, y lo hemos vivido cuando hay inundaciones, y lo vivimos durante los sismos, la gente se vuelca para tratar de ayudar, y es muy fácil caer en una situación de furor curandis,
y entonces poder tener el dispositivo institucional que nos brinde la contención y nos brinde la estructura para no caer en este frenesí, no caer en un proceso de desgaste emocional y de burnout, es fundamental para nosotros y es fundamental generar la cultura del autocuidado. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Este es el teléfono de la brigada, si lo quieren tomar y lo gustan compartir. Está abierto 7 días de la semana, de 8 a 8, y me parece que vamos a mover el horario de 9 a 9 a partir de lunes. Iniciamos con 109 operadores entrenados, 4 turnos diarios, 7 días a la semana. Al día de ayer hemos recibido 800 llamadas y el 78.5% han sido intervenciones en crisis. Las personas normalmente se enteran por recomendación de boca en boca, por mensaje de WhatsApp, ¿no? Por redes sociales. Hemos tenido presencia en medios de comunicación, en el Canal 11, en Radio Fórmula. Nos han hecho el honor de hacernos algunas entrevistas y bueno, este foro también es un espacio para compartir el número y la brigada. El motivo de la llamada, el 78.5% son situaciones de crisis, fundamentalmente. Han hablado para corroborar el servicio, han hablado para pedir información sobre los síntomas de COVID y estas cuestiones. Normalmente, fundamentalmente, hablan mujeres, cerca del 80%, quienes llaman son mujeres. Sí, la ocupación, nos han llamado trabajadores de la salud, estudiantes, profesores, personas que hacen trabajo en el hogar, pequeños comerciantes, ¿no? Es muy variado. ¿Dónde se encuentran? Normalmente las personas se encuentran o en su casa o en casa de algún familiar. Han sido muy pocas llamadas quienes se encuentran en la calle y hemos recibido algunas llamadas de personal de salud también. ¿Cuál es la situación de salud? En general sin síntomas, ¿no? Casi el 100% sin síntomas, un pequeño porcentaje ahí que tienen alguna sospecha o con alguna enfermedad respiratoria, alguna cuestión de este tipo. ¿Cuál es la situación psicológica? En general, la mayoría de las personas que han llamado presentan alguna sensación, algún síntoma de angustia, de ansiedad, de estrés o algún tipo de preocupación. Situación económica, en general personas con ingresos propios, ¿no? En general los que nos han llamado y los que tienen acceso probablemente a la tecnología para poder comunicarse y para poder enterarse del servicio con ingresos suficientes para sus necesidades, ¿no? Aunque sí han llamado personas con situaciones de desempleo o personas que no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar esta situación. Niveles de aislamiento, por ejemplo, en general el 13% han llamado, casi el 14% haciendo su vida normal, aunque la mitad pues se encuentran aislados y solo salen para cumplir con sus necesidades, ¿no? Hay quien toma medidas de precaución y siguen saliendo, por ejemplo. Lo que piensan que la pandemia los va a afectar, ¿no? Esta es una escala del 0 a 10 y en general podemos ver que un número importante de las personas que nos han llamado consideran que la pandemia los va a afectar de alguna forma. Sí, en general los trabajadores de salud son un porcentaje muy pequeño de los que nos han llamado. Esto es importante mencionarlo porque dentro del Consejo Nacional de Salud Mental se acordó que la atención al personal de salud lo brindaría y la canalización se realizaría por medio de la Secretaría de Salud al Instituto Nacional de Psiquiatría y al Hospital Fray Bernardino Álvarez, ¿no? A ellos son hacia los que se les están canalizando las llamadas, aunque sí hemos recibido llamadas directas a nuestro número. Preocupación por la situación económica, el 50%, un porcentaje importante. Actividad cotidiana, ¿no? Quienes pueden permanecer en casa, el 41%, quienes han permanecido en casa y un porcentaje importante, quienes tienen que salir a trabajar forzosamente. La forma de traslado,
Transporte público cerca del 60% y la tercera parte con automóvil propio. Normalmente los tiempos de intervención van alrededor de media hora, aunque en el protocolo se establece que es de 15 a 20 minutos. Se han extendido las intervenciones hasta cerca de 30 minutos, entre 15 y 30 minutos fundamentalmente. Tipos de intervenciones, bueno, el 44% con un sentido de contención emocional y orientación psicológica. También preocupaciones importantes por problemas económicos y laborales. Exploramos si las personas, por ejemplo, tienen redes de apoyo. Fundamentalmente la familia y amigos son los quienes pueden brindar un apoyo emocional, un apoyo psicosocial. Y esto es muy importante también en caso de que no hemos recibido llamadas con riesgo suicida, 2 nada más, y afortunadamente se logró implementar el protocolo de seguridad, pero es muy importante saber si la persona cuenta con una red de apoyo para poder implementar un dispositivo de seguridad en caso de riesgo suicida. Bueno, y ahora algo muy importante es el inicio de la segunda etapa. El día de ayer culminó el segundo curso de capacitación, se lanzó el día 30 de abril una segunda convocatoria para reclutar operadores nuevamente. El día de ayer terminó la capacitación y ahora tenemos 175 operadores que realizaron el curso. Aproximadamente calculamos que se van a quedar alrededor de 160 más o menos, ¿no? Se incorporó el equipo de operadores del call center del Estado de México y se va a hacer ahí un enlace de los servicios telefónicos. Y como les comentaba, realizaremos un ajuste en el horario porque las llamadas y el mayor número de llamadas llegan en la tarde, cerca de después de la hora de la comida, hacia las 9 o 10 de la noche. ¿Qué otras acciones hemos realizado? Por ejemplo, el Grupo de Psicólogos Sin Fronteras de Toluca realizó este flujograma para poder brindar un cierto nivel de orientación para la determinación de factor de riesgo o síntomas por COVID y poder tener cierta claridad. Realizamos una infografía adaptando el protocolo HELPER que desarrolló el Grupo Local de Psicólogos Sin Fronteras de Toluca a raíz del sismo y desarrollamos esta infografía para poder brindar estrategias de manejo de ansiedad. Y también lanzamos la iniciativa Encuentro que pretendía que las personas no cayeran en un aislamiento emocional y que pudieran mantener y fortalecer sus vínculos psicosociales al mantenerse en contacto con sus amigos, con sus familiares regularmente y poder ir haciendo un monitoreo mutuo y poder compartir. Al mismo tiempo, por ejemplo, también fortalecer el encuentro consigo mismo, brindando algunas estrategias de autocuidado. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de este dispositivo y de lo que hemos aprendido a partir de la salud mental en México y las necesidades para una política de salud mental? Nos dimos cuenta efectivamente, como dijo Guillermo, que había un olvido y hay un olvido a nivel social y a nivel de políticas públicas sobre la importancia y la relevancia de la salud mental. No está integrada dentro de los ejes del Plan de Desarrollo Nacional, si bien hay estrategias como la norma 035, es muy evidente que la cultura de la prevención y de la salud mental no ha permeado en nuestro país, pues porque muchos empresarios incluso se resisten a la implementación de la norma. Y tanto en las instancias públicas como privadas, no existe un proceso de responsabilidad y cuidado del personal que labora, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes ha sido la integración de las capacidades y de las especialidades. En el grupo técnico de trabajo del Consejo Nacional de Salud Mental nos reunimos cada semana
entre 40 y 50 profesionales de la salud mental, médicos, psicólogos, psiquiatras de distintas instancias, de distintas instituciones públicas, organizaciones civiles, asociaciones de psicólogos, para poder ir articulando y alineando las estrategias y establecer puentes de colaboración. Esto me parece que debería de quedar plasmado en una estrategia nacional de salud mental y que deberíamos de articular todos estos esfuerzos y todos estos aprendizajes para fortalecer los procesos de prevención a nivel nacional, ¿no? Y entonces sí, los efectos de la pandemia, los efectos de la crisis económica, que si bien ya estábamos entrando en ella a nivel global, se ha acelerado de manera significativa, pues han puesto en el centro el tema de la salud mental y de la prevención, ¿no? Particularmente por los riesgos de suicidio, de violencia, de adicciones, a partir de la pérdida de los espacios laborales, a partir de la crisis económica, ¿no? Y a partir de la pérdida en general. Me parece que esta situación pandémica nos ha confrontado con la pérdida, como lo hicieron nuestros abuelos con la Gran Depresión y después de la guerra, ¿no? Bueno, pues uno de los principios de nuestra filosofía es, pues a menos que a alguien como tú le interese, de verdad, nada va a mejorar jamás, del Dr. Seuss. Y yo quiero agradecerles profundamente acompañarme y estoy a sus órdenes para preguntas, comentarios, o en lo que pueda yo servirles. Muchas gracias. Abrimos micrófono para aquellas personas que quieran hacer algunas preguntas. Igual pueden levantar su mano, que viene ahí como herramienta en el chat, y les estaré haciendo el uso de la voz. Buenas tardes. Pues primero, Adelante, igual se nos puede compartir su nombre. Ricardo Díaz de Monterrey. Primero que nada, pues felicitarte, José Manuel, porque este trabajo ha sido titánico y ha sido un trabajo muy, muy callado, y pues sabemos que a veces no hay la suficiente apertura por el lado de las autoridades, y pues aquí es seguir picando piedra. Y pues yo creo definitivamente debemos trabajar todos en que, así como cuando fue el temblor del 85, hubo un antes y un después con respecto a la cultura de la protección civil, ahora debe haber un antes y un después con respecto a la cultura de la salud mental y al apoyo que también tenemos que exigir de las autoridades. O sea, que es un aspecto que tienen que encargarse de la misma forma que la economía o la seguridad pública. O sea, tenemos que exigirlo. No es una dádiva que nos están dando, ni es un regalo, ni es un accesorio. Es muy necesario, sobre todo más en los meses que van a seguir posteriormente a cuando termine el aislamiento, porque habrá mucho trabajo que hacer, y también trabajar hacia el interior de la sociedad para que la figura de la atención psicológica se deslinde de aquellos que asocian a un trastorno, y que muchas veces los medios de comunicación, las películas o las series de televisión no hacen la mejor referencia con respecto a la atención psicológica, o la estigmatización de quienes sufren por el aspecto de su salud mental. Yo creo que debemos todos agruparnos y hacer más actividad desde nuestros respectivos campos. Muchas gracias y te felicito, José Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Pues sí, efectivamente, me parece que es una responsabilidad civil, y si algo, un aprendizaje nos dejó
el sismo del 85 y nos lo recordó el sismo del 2017, es la potencia de la ciudadanía, de ahí que nosotros convocáramos a esa fuerza ciudadana. Y pues hay que tener presente y siempre, siempre estar conscientes que la salud mental es un derecho humano. Es un derecho humano que es responsabilidad del Estado salvaguardar, proteger, promover y responsabilidad de los ciudadanos ejercerlo, ¿no? Y bueno, uno de los trabajos más importantes que tenemos nosotros es fortalecer nuestra formación profesional para desestigmatizar a la profesión. Hoy tenemos una voz en las instancias de diseño de políticas públicas. La profesión tenemos una voz ahí y desestigmatizarnos nosotros, como ya dije, y desestigmatizar a los usuarios de servicios de salud mental. Desestigmatizar a la locura y entender que mucho del malestar que estamos enfrentando es consecuencia de una profunda y dolorosa violencia estructural que nos ha generado condiciones de exclusión, de estrés y de presión para poder sobrevivir en un contexto de neoliberalismo y consumismo salvaje. Doctor, igual creo que hay unas preguntas por aquí. Bueno, dice, ¿dónde podemos consultar los contactos de los grupos de psicólogos sin fronteras en cada estado? Igual yo si me dejan sus datos, les haré llegar la información. Actualmente hay algunas personas que ya previamente hayan sido solicitado el servicio de salud mental y que se encuentren en situación de vulnerabilidad por falta de medicamentos en las diferentes instituciones de salud. ¿Qué han sabido al respecto ustedes sobre el tema? Bueno, sí hemos recibido llamadas de algunos pacientes psiquiátricos, pacientes que tienen algún diagnóstico psiquiátrico fundamentalmente, y lo que hemos hecho es canalizarlos al Instituto Nacional de Salud Mental, Instituto Nacional de Psiquiatría, o al FRAI. Ese es el protocolo que se sigue porque ahí están brindando atención para poder hacer un screening de las necesidades de los pacientes y si tienen una receta, brindarles atención. Otra de las estrategias que hemos implementado es que los médicos generales, cuando hay una receta previa, pueden renovar y actualizar la receta. Entonces, muchas personas que se les terminó su medicación y que tienen los recursos para comprar el medicamento, pueden ir con sus recetas previas a una farmacia cercana a su casa donde haya un médico o con su médico de confianza, y como hay una continuidad del tratamiento, se les renueva la receta, ¿no? Aquí previniendo un poco la adicción y el tráfico de medicamentos, ¿no? Excelente. Hay una manita levantada por aquí, la cual es de Luis Sandoval. Adelante, si gusta decir su pregunta. Sí, igual gracias. de dónde nos llama. Soy el vicepresidente de la FENAPSIME, de aquí en la Ciudad de México. Una pregunta, si hay referencia a manejo ético como algo fundamental, estoy totalmente de acuerdo en ello. Entonces, mi pregunta tenía que ver sobre qué referentes, sobre qué códigos de ética están trabajando. Nosotros estamos trabajando con el Código Ético del Psicólogo en México y con los principios éticos. ¿Pero de cuál es? ¿De quién es? El de la UNAM. La UNAM, ok. Sí, el Código Ético del Psicólogo que está publicado por Manual Moderno, que está Bien. vigente. Y por los principios del Movimiento de Psicólogos Sin Fronteras Internacional. Mira, aquí hay algo muy importante y tu pregunta es muy valiosa, Luis, porque pues no hay una ley de salud mental. No Estatal. está, no, nacional. Federal. Nacional, no hay una ley nacional de salud mental. Hay algunas normas por ahí que aplican. Estamos regulados por la Ley General de Salud. Ahí se habla de algunas cuestiones. Y más importante, no hemos logrado articularnos como profesión
para generar un proceso de certificación nacional. No hemos logrado articularnos para poder generar una licencia y una certificación a nivel nacional, para poder validar nuestra práctica por lo menos cada 5 años, ¿no? Como ocurre en otros países, incluso latinoamericanos, ¿no? Donde para poder ejercer uno tiene que estar colegiado y casi para cualquier trámite que tenga que ver con la salud mental piden el número de colegiación, porque eso habla de que uno está renovando su licencia, ¿no? Sí. Sí, bueno, para eso sí ha habido trabajos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que desde hace varios años que hubo más que abandono, se regaló el feudo de salud mental a Virginia González Torres. Entonces es a partir de ahí que pues es como darle la salud mental a una persona que estaba jugando con esto nada más. Y bueno, recién el año pasado la quitaron del puesto, ¿no? Antes de eso ya había existido justamente una iniciativa de ley de salud mental donde estuvimos trabajando. De hecho, la estuvo encabezando María Elena Medina Mora. Entonces ya hay elementos, ahorita ya hay una iniciativa en el Senado también sobre ley de salud mental. Y sobre la colegiación, mira, efectivamente en eso está planteando, bueno, se tiene que ver en dos vertientes. Una, está la colegiación que está, la certificación que está planteando que se realice la Secretaría de Educación Pública, donde se requiere una serie de mecanismos. Pero está por otro lado los intentos de certificación, que por ejemplo en la FENAPSIME ya tenemos varios años trabajando en esto, y sí, la idea es que sea a partir de colegios, y de hecho la FENAPSIME la forman colegios, y la intención también es que solamente puedan certificar colegios, no asociaciones. Y una de las cuestiones que nos tiene muy desmembrados es esta cuestión que se ve con mucha frecuencia de múltiples asociaciones que están justamente cada quien trabajando por su lado y no les interesa mucho asociarse. En ese sentido, afortunadamente en la FENAPSIME ya tenemos casi presencia en todos los estados de colegios. O sea, ya elementos que están organizados, que están registrados ante la Secretaría de Educación Pública de cada estado. Entonces, sí quiero decir que está todo este movimiento que se está realizando y que la FENAPSIME tiene esta forma de organización que ya se está dando. Entonces, sí me parece que es importante plantear que si bien es cierto, no se ha logrado una unidad completa, hay ya trabajos muy importantes. De hecho, en FENAPSIME cumplimos 25 años este año. Entonces, en esa línea ya venimos trabajando. De hecho, el Día Mexicano del Psicólogo fue planteado, impulsado e instituido por la FENAPSIME. Entonces, son esos intentos de aglomeración, de reunirnos, de organizarnos, los que son importantes. Y en esa línea me parece que sí hay todo, respondemos mucho a lo que ha sucedido por los programas de salud nacionales, que más que favorecer la organización, favorecen la separación. Esto viene desde las universidades, que son claramente cómplices de cómo se han organizado las profesiones. Porque de hecho, una cosa que es muy importante es decir que ninguna profesión en el país tiene reglamento. Ninguna profesión está reglamentada. Ni siquiera la de medicina, que es la más avanzada, porque se apega mucho a la ley de salud nacional. Pero entonces sí creo que lo importante es favorecer todos estos esfuerzos para poder tener la visión de colegiación y que los psicólogos no queden desprendidos, desmembrados de organizaciones, porque bueno, está esta idea ilusa de termino la licenciatura y ya con eso me debe de bastar para toda mi vida. Y hay experiencias de mucha gente que no vuelve a tomar un libro.
Entonces sí es importante esa parte, ¿no? Y en cuanto a lo de ética, te lo preguntaba porque, bueno, este código de la UNAM es muy viejito y nosotros en la FENAPSIME estuvimos trabajando y hemos estado trabajando continuamente en esto y hace 2 años ya salió el manual de ética del psicólogo y las psicólogas a nivel nacional, no nada más de la UNAM, sino elaborado por múltiples psicólogos de varios estados, y eso le ha dado una visión mucho más amplia y es mucho más amplio que el de la UNAM. Por eso me interesa en como plantear que el campo se abre en ese sentido. Sí, ahora, aquí, muchas gracias, Luis. Yo estoy completamente de acuerdo con la necesidad de la colegiación y de la actualización permanente de nuestra práctica. Yo creo que hay 2 principios fundamentales que son vigentes y son perennes, ¿no? Primero, no hacer daño, y todo el sufriente es sagrado, y partimos del respeto. Si nuestra práctica está fundamentada en estos principios, puede seguir un código ético, pero más desde la conciencia y de la responsabilidad personal y de la toma de una postura ética. Porque yo puedo decir que me estoy apegando a cualquier código, pero en esencia, si mi práctica no se sostiene en los principios del respeto absoluto, de no hacer daño y de todo el que sufre es sagrado, pues no va a llegar muy lejos, ¿no? Claro, y lo importante de eso es que vemos que como pilares ahí están, pero después en las ramificaciones se dan muchos caminos en los que si no hay una reflexión más profunda, pues de pronto uno ve que la gente se dice ética haciendo cosas que de plano uno dice que es esto, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa este planteamiento del código de ética de la FENAPSIME, porque ya trae muchos elementos en diferentes campos de trabajo, en diferentes líneas de trabajo, porque hay quienes piensan que no hacen daño cuando de pronto están haciendo cosas, y te lo puedo plantear desde una cosa muy sencilla. Quienes tienen principios morales sobre que guían su vida y no respetan las decisiones de los otros, como vemos a todos los que están trabajando para que la decisión de las mujeres sobre su cuerpo no sea de ellas, sino de los varones. Y vamos a ir aterrizando la idea general para poder hacer partícipe a las demás personas. Tenemos casi 100 personas y hay algunas otras que quieren ahí intervenir, por favor. Gracias, Luis. Si pudieras compartirnos en el chat el link para descargar el código, te lo agradecería infinitamente. Lo tiene Guillermo, claro que sí. Excelente. Tengo aquí unas manitas levantadas también. Tengo a María Berber y ahí van apareciendo algunas en el chat. Adelante, María. Igual, ¿de dónde nos hablas? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, José Manuel. Muy interesante. De aquí de la Ciudad de México. Gracias, Alma, que me invitaste. Yo sí te quiero preguntar algo, José Manuel. ¿Cómo podemos imprimir fuerza para que en el entorno empresarial y en los centros de trabajo se aplique la norma 035? Como no se les exige una certificación, de verdad, yo en colaboración del IPN y de la Dirección de Servicios Empresariales ofrecemos hasta de forma gratuita estas webinars, orientaciones o talleres. No le toman interés los empleadores y por lo mismo, como no se les exige, y en realidad al principio se hablaba de que se les iba a pedir que se midiera el grado de estrés que se está generando en la empresa. Finalmente ya no sucedió así. Y sí, en las normas solo aparece como sugerencia, y eso en los casos en que
el trabajador puede estar sujeto a una forma de violencia estructural ya grave o acoso y hostigamiento sexual. Si le pudieras aportar algo a este respecto, te lo agradecería mucho. Digo, también tiene mucho que ver con esto que ya decías, ¿no? Cómo podemos generar nosotros un marco normativo, y creo que también esos alcances también pudiéramos nosotros aprovechar en esta coyuntura. Gracias. Gracias. Pues sí, es un nudo gordiano esto, ¿no? El trabajo, las situaciones del como sí, ¿no? Se publica una norma oficial que me parece que la exigibilidad de la misma está planteada para octubre de este año, ¿no? Era un año de adaptación y de prueba y ese tipo de cosas. Mira, yo le apuesto y concuerdo plenamente con que tenemos que unirnos como profesión y como ciencia para impulsar una ley nacional de salud mental donde quede regulado perfectamente esto. Pero, nunca hay que olvidar que somos uno de los países con mayor impunidad en el mundo y que nuestra eficacia procesal es de menos del 1%, que la cifra negra de denuncia de delitos es del 93%, y eso habla de la desconfianza en las instituciones, porque tampoco, y eso es uno de los efectos de la violencia estructural, tampoco al sistema en sí mismo le importa el cumplimiento de las normas, ¿sí? Porque tenemos un sistema paralelo, plagado y fundamentado, pues, en la corrupción, ¿no? Y estos datos no son míos, los pueden ver en la encuesta nacional de victimización, ¿no? Del INEGI, la cifra negra, ¿no? Entonces es muy importante sí tener las leyes. Nosotros tenemos el sistema jurídico, uno de los sistemas jurídicos, por ejemplo, mi tema más fuerte es el de los derechos humanos. Uno de los sistemas jurídicos más fuertes de derechos humanos más avanzados a nivel internacional, a partir de la reforma constitucional del 2011. Tenemos un sistema de control de convencionalidad. Esto significa que se homologan las convenciones internacionales de derechos humanos a nivel constitucional y están por encima de cualquier ley. Eso suena padrísimo. En la realidad tenemos una impunidad del 97%. Entonces, aquí el tema es la conciencia del cumplimiento de la norma, la conciencia del bien común a partir del cumplimiento de la norma, no estar pensando permanentemente cómo me brinco la norma. Bien, hay algunas otras preguntas. Retomar un poquito lo que comentaban hace rato, la principal intención de esta, ahorita es Alma Beltrán, excelente, es porque hace unos meses salió una propuesta de iniciativa de ley en el Senado, la cual aproximadamente 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las que mencionaba, de las que estuvieron presentes en las primeras dos sesiones, tanto Documenta como la Clínica Jurídica de la UNAM, Red por los Derechos Humanos, Reinserta, entre otras, donde se establecía que esta no reunía los requisitos internacionales que manejaban la Convención de Personas con Discapacidad. Se hizo todo un pronunciamiento, hay todo un dictamen, y la intención, obviamente, de estas sesiones es buscar y solicitar, pues, el apoyo de todas ellas, ¿no? Ese es el ejercicio reflexivo, más que nada, para el cual se está llevando a cabo. Bien, seguimos con Alma Beltrán. Pido la palabra para hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes a todo el foro y buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte de esta manera. Siempre muchas gracias por todo lo que compartes. Pues mi pregunta es más una reflexión que surge también como del trabajo terapéutico que yo estoy haciendo, que si bien no es colaborando en la brigada, sí ha sido un trabajo psicoterapéutico muy intenso, tanto más consultantes como consultas más intensas. Y la reflexión que tengo es cómo puede empezar a contemplarse, o bueno, más bien lo que yo contemplo es que aún si existen brigadas, aún si existen grandes esfuerzos por
difundir el trabajo terapéutico en todas las poblaciones creo que va a ser siempre insuficiente. Es decir, creo que aún asumir un reto así siempre nos va a rebasar, humanamente hablando, y pienso en cuáles pueden ser las alternativas ante eso. Es decir, sé que ha habido esta iniciativa de los grupos de pares que ha sido impulsada para más bien el acompañamiento psicosocial en temas de violaciones graves a derechos humanos, pero a mí me parece que esa es una vía de trabajo, ¿no? El cómo la salud emocional también va siendo apropiada por comunidades y que eso, digamos que difunda la labor que se está haciendo en terapias individuales y que se socialice de otros modos. Claro que eso tiene que como construirse con distintos modelos, o sea, no es como, o sea, hay que adaptarlo. Pero yo veo que eso es también una posibilidad, porque a mí me parece que algo que puede derivar de esta pandemia es justo que transformemos nuestras prácticas de salud mental, no solo desde lo que hace quien acude o quien busca espacios de salud mental, pero también quienes estamos haciendo el ejercicio de cuidar la salud mental de otras personas. Creo que tiene que haber también una transformación en ese sentido, que haga que la salud mental se viva de otra forma y que también se consideren actividades que no son propiamente la psicoterapia como terapéuticas y que a veces no se integran o no son como consideradas parte de la construcción de la salud mental. También me parece que la pandemia no es que provoca necesariamente alguna, en cierta parte sí, pero no siempre es que provoca una crisis en temas de salud mental. Creo que muchas veces la revela o la vuelve más cruda o te deja con menos recursos para poder hacerle frente de los que tenías antes de vivir una crisis como esta pandemia, con el confinamiento, con las limitaciones a las que te lleva, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para cerrar mi participación, creo que también esto abre una discusión importante sobre cómo estamos mirando la salud en general, no solo la salud física, sino entender que la salud involucra todos nuestros sistemas, incluidos nuestros sistemas sociales. Es decir, cómo también convivimos, ¿no? O sea, sí es cómo nos cuidamos, qué hábitos tenemos, qué cosas pensamos, cómo nos relacionamos, pero también cómo construimos sociedades. O sea, creo que es también oportunidad de debatir que todo eso es salud y que todo eso tiene un impacto en la calidad de vida de un ser humano, de una familia, de un grupo. Y también creo que de pronto la salud está clasificada, está como segmentada, como muchas otras categorías. No es que esto es físico, esto es mental y no tiene tanto que ver. No sé si estoy dejando claro a lo que quiero llegar, pero bueno, sería esa mi participación y nuevamente gracias. Muchas gracias, Alma. Qué gusto verte. Mira, el año pasado, yo concuerdo contigo con esto que mencionas de que la pandemia reveló, recrudeció la profunda crisis de salud mental que vivimos en nuestro país. El año pasado, la Encuesta Nacional de Salud Mental publicó un deterioro significativo en los niveles de salud mental de la población por el contexto que enfrentamos, por el contexto de violencia, por el contexto de crisis económica permanente, ¿no? Y aquí algo que hemos reflexionado mucho es la formación colonial que tenemos, ¿no? Nosotros estamos formados en una psicología americana, en una psicología europea, alejada de los principios ontológicos y epistemológicos de la región iberoamericana, ¿no? Y entonces, pues sí, estamos formados en una lógica asistencial. Y no rescatamos la tradición familiar y la tradición grupal. Y de hecho, por el mismo sistema, por el mismo orden institucional en el que vivimos, se favorece la individualidad y el individualismo, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? A nosotros nos forman para hacer psicoterapia, ¿no? Rara vez, aunque sí se da, pero no es lo más común, la formación desde una psicología preventiva,
la formación de una psicología psicoeducativa, ¿no? Y en procesos grupales, colectivos y comunitarios, ¿no? Me parece que si nosotros fortaleciéramos la mirada de la prevención sobre el asistencialismo, la mirada del fortalecimiento de los procesos grupales, colectivos, comunitarios, familiares, barriales, tendremos muchas menos incidencias en trastornos, con lo que se clasifica ahora como los trastornos, ¿no? Desde la visión médica. Es lo que yo pienso. Bien, igual alguien que quiera hacer alguna pregunta, cuando pueda, me gustaría participar. Emanuel Uluarte, adelante, si estás por ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde nos hablas? De La Paz, Baja California Sur. Excelente, Manuel, adelante, por favor. Nada más rapidito, me gustaría enfatizar, me quedó muy grabado de la plática que se podría englobar lo de la pandemia, cómo afecta a las personas en la palabra pérdida, porque hay pérdida en muchos sentidos, económico y emocional, y hay pérdida de libertad, hay pérdida de, o sea, la angustia, estrés y ansiedad que se está manejando en la población, yo siento que viene de como un gran duelo, ¿no? O sea, hay quienes también pierden a seres queridos, hay quienes pierden, o sea, en una palabra me gustó cómo lo englobó al final José Manuel, la verdad me gustó mucho esa parte, cómo dejó claro que se puede englobar como pérdida todo, ¿no? Entonces, creo que sí, de alguna manera, aunque no sean un factor o en dos o en tres o en varios, pero la pandemia va a afectar, o sea, no es como que haya quien pueda permanecer al margen de lo que está pasando. Entonces, en alguno de los factores lo va a afectar, entonces, algunos más en unos que en otros, ¿no? Pero me gustaría saber de alguna manera, por ejemplo, a las personas en ese aspecto del sentimiento de angustia, que como bien las gráficas que presentó José, la mayoría son ansiedad, la mayoría es estrés. Entonces, ¿de qué manera se podría apoyar a las personas para que pues no para que se le quite el estrés, no, sino para que sea por lo menos más llevadero todo esto de la contingencia y el encierro y pues la situación económica, ¿no? Claro. Muchas gracias, Emanuel. Mira, aquí una de las particularidades de este fenómeno, a diferencia de otros, es que nos impacta a todos, ¿no? O sea, todos estamos inmersos en él y a todos nos toca de una o de otra forma. Uno de la ansiedad, pues es una respuesta, ¿no? Ante la incertidumbre, ante el miedo. Uno de los factores en los que se hace mucho énfasis y que está en los anuncios incluso, en los anuncios de las instancias oficiales, pues es retomar el control del propio estilo de vida, ¿no? Mucha gente se descontroló, ¿no? Y empezó a comer chatarra. Si ya comíamos chatarra, pues empezaron a comer más chatarra, se descontrolaron los horarios de sueño, se desarticularon las rutinas. Y esto es algo muy importante. Estamos acostumbrados o hemos sido, um, se nos ha educado con un locus de control externo, ¿no? O sea, lo que debo hacer viene impuesto del exterior. Y hay un muy pobre trabajo para la construcción de la responsabilidad interna, ¿no? Hacerme cargo de mí mismo y de lo que tengo que hacer. Y entonces, cuando se rompe la rutina cotidiana, es como cuando a una línea de hormigas le borras la marca química, ¿no? Bueno, y entonces mucha de la angustia tiene que ver con eso, con la pérdida de la sensación subjetiva de control. Ahora, hay otros factores que son reales. La enfermedad es real. A diferencia de la pandemia, el proceso de deterioro y de muerte es rapidísimo. Eso es lo que tiene alarmado al mundo, ¿no? El proceso de muerte es muy rápido.
Y entonces, como ya pasó en Italia, como pasó en España, ¿no? La sobresaturación de los hospitales y no había posibilidades de atender a todos por la cantidad de pacientes críticos, ¿no? Eso es real. La crisis económica que estaba empezando ya explotó. O sea, el otro día platicaba yo con un economista que él trata de ser conservador, leyendo a los más conservadores que hablan del 4 o 6% de pérdida en el Producto Interno Bruto, y los más alarmistas que se van hasta el 16 al 18, él calcula que estaremos entre un 10 y un 12% de pérdida del Producto Interno Bruto. Él me decía que eso nos ubica entre finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Bueno, entonces eso Como la Gran también Depresión. sí, ¿no? Entonces eso también es real. La puesta a prueba de las instituciones también es real, ¿no? Entonces hay un contexto de desarticulación real en lo que pensábamos que era un mundo estable. O sea, se devela una ilusión civilizatoria, ¿no? Nuestro sistema mundo ya estaba en crisis. De esta crisis se hablaba desde el colapso económico del 2008, 2009. ¿No? Entonces, aquí lo importante y una de las estrategias, además de respirar, además de bajar el estrés, porque finalmente la intervención telefónica también tiene limitaciones, ¿eh? También tiene muchas limitaciones y tienes que hacer un vínculo con el usuario del servicio en los primeros 3 minutos, 4 minutos máximo, ¿no? Y sí, si no te cuelgan, ¿no? Y si no lo logras, pues no te va a hacer caso, ¿no? También. Y tienes que escuchar lo que está pasando. Entonces, mucho es retomar la conciencia y enfocarme en lo que sí puedo controlar. Puedo controlar mi alimentación, puedo controlar mi actividad física, puedo controlar lo que veo, puedo controlar lo que leo, ¿no? Puedo ir tomando conciencia de mis pensamientos, ¿no? O sea, este aislamiento social nos obliga mucho, o yo pienso que podría obligarnos mucho a la introspección. El tema es, en este sistema mundo y en este sistema neoliberal caníbal que vivimos, ¿qué voy a encontrar ahí adentro? Y entonces mejor me voy para afuera, porque además estoy acostumbrado a estar afuera. Y estos dispositivos tecnológicos son maravillosos, hoy nos permite estar conectados en todo el país, pero también nos hace mucho ruido y nos saca del contacto con nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Igual al parecer también para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, una de las situaciones que ahorita con lo que comentaba tanto Emanuel y como usted, por un lado las estrategias que ha habido de contención para este confinamiento pues han sido para la gente pues que no está privada de libertad. Y una de las poblaciones vulnerables que quedan en el olvido, así como se establece, que se pretende establecer en la ley de ejecución penal, pues es tener espacios idóneos para la reinserción social de aquellas personas con discapacidad psicosocial o inimputables, por lo cual muchas veces el sector salud se queda corto con institución, recurso humano. En este caso, surge, por ejemplo, siguen quedando en riesgo. ¿Qué pensáis? ¿Cómo se va a comunicar con alguien? Siguen quedando en riesgo en la situación, y al enterarse de estos hechos del COVID-19 y al no tener las herramientas necesarias para sobrellevar la situación, quedan muchas veces con la indiferencia desde las mismas instituciones. Ahora sí que enfatizando más los malos tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué se está haciendo al respecto con las personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial? ¿Es necesario abordarlo? Igual, su opinión sería interesante, doctor. Gracias, Guillermo. Mira, ese es un tema fundamental y sumamente complejo, porque aquí se cruzan dos cuestiones. Los derechos humanos de las personas en reclusión, que no son
salvaguardados a plenitud, y para eso está el diagnóstico penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y estamos fundamentalmente reprobados en casi todos los centros de reclusión del país, y se cruzan también los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, uno de los ejemplos sobre la no importancia de la salud mental es cómo en los primeros momentos en los que surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, México pone una reserva al capítulo 12 que tenía que ver con el internamiento involuntario, ¿no? Ya después se levantó y se habla de, la Convención habla de el no internamiento involuntario, a menos que sea una situación de urgencia extrema y de riesgo hacia la vida del paciente o de otros. Y le da prevalencia, le da preponderancia a la rehabilitación psicosocial en contextos comunitarios, en la familia o en casas de medio camino. La pregunta es, ¿y en México hemos invertido en la construcción de la infraestructura y la conciencia de la autorresponsabilidad para la integración de las personas con discapacidad psicosocial? No, no lo hemos hecho. A ver, tenemos, muchas gracias, doctor. Dice, habrá podcast, vamos a tratar de tener grabado para ponerlo a través del YouTube, así como en la página de Psicólogos Sin Fronteras, como en la página del Colegio de Psicólogos del Estado de Colima. Pues bueno, igual algunas traten de poner sus correos para tratar de mandar alguna información anexa a parte del video. Y pues yo creo que también cumpliendo los tiempos, el doctor en unos momentos más tendrá otra reunión, por lo cual vamos a ir haciendo cierre de esta charla. No sé si guste comentar algo más, doctor. Abrimos discusión un poco más o respetamos los tiempos ya establecidos. Sí, yo les agradezco mucho. Me tengo que retirar a otra reunión y sí quisiera tomar un poco de aire, agua y todo lo demás. Yo les agradezco infinitamente la invitación, la apertura de espacios de diálogo, de debate, las preguntas, los puntos de vista son sumamente enriquecedores. Y yo creo que una de las grandes ganancias de esta situación de aislamiento social es que nos está permitiendo encontrarnos muchos en muchos espacios, ¿no? Y hemos podido converger distintos discursos, distintas visiones y dejarnos de sectarismos teóricos, ¿no? Y bueno, las posiciones son válidas y las posiciones son sumamente valiosas, pero el encuentro por un fin común que es poder fortalecer la salud mental de los mexicanos y de los ciudadanos es algo sumamente valioso, ¿no? Y abrir estos espacios es sumamente rico y por eso agradezco al Colegio de Colima y agradezco a todos los asistentes que se mantuvieron todo este tiempo porque hemos tenido una población estable, ¿no? Ahorita en esta plática y les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí presentes. El siguiente viernes tendremos otra charla que tiene que ver con las terapias de conversión y las políticas públicas que se están gestando en el estado de Jalisco para tratar de combatir estas medidas discriminantes en muchos espacios privados. Esto en el marco del Día Internacional con la trans, homo, bisfobia y lesbofobia, organizado entre el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima y Lobel ACE, que es una asociación de acompañamiento psicosocial a padres con hijos de la diversidad sexual. Va a ser una serie de actividades. Asimismo, los siguientes viernes seguiremos teniendo algunas otras personas, gente de la Asociación Sin Colectivo AC, la cual son usuarios del servicio de salud mental, que están teniendo un movimiento interesante por el respeto de los derechos humanos de las personas que solicitan este servicio. Pues sin más, queda aquí registrado en el chat algunas otras dudas que igual se las haré llegar y pues muchísimas gracias a todos.
Por último, nada más, ¿nos podría repetir los teléfonos para los usuarios, doctor, y su contacto? Déjame ver si anda por aquí. Creo que se alcanzó a retirar. Les hago llegar yo, de todos modos. Fabuloso. Teléfono Excelente. 55 47 38 84 48. 55 47 38 84 48. Pueden llamar de todo el país sin costo. ¿Y su contacto? Pueden escribir a psicólogossinfronteras@gmail.com. Gracias. Gracias. Pues, muchísimas Muchas gracias gracias. y hasta la siguiente. Gracias. Tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Desde San Luis Potosí, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias Guillermo, desde Italia. Matamoros. Hasta luego. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias y prepárense mucho porque acá en Italia, bueno, ya estamos en otra fase. Educación especial, gracias. Muchas gracias por su comentario. Estaremos al pendiente. Gracias desde Estados Unidos, California. Fabulosísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperen la próxima sesión por ahí. Más información ahí en el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Muchas gracias. Bueno, cerraré la sesión. Gracias, Guillermo, desde Matamoros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias desde Italia. Gracias. Muchas gracias.